Ya, vamos a partir entonces. Bueno, buenas tardes a todas las personas que nos están observando desde nuestras propias, de todas nuestras redes sociales y también desde YouTube. Y obviamente a la gente que está acá en la misma sala de Zoom. Soy Kevin Mesa, soy coordinador del Núcleo de Extensión de Ciencias y hoy día tengo el gran placer de estar acompañado de dos grandes personas que nos van a compartir sus conocimientos y sus reflexiones sobre diversos temas del mundo de la ecología marina de Chile. ¿Ya? Si se darán cuenta, nosotros ayer hicimos también un live por Instagram y en ese sentido, la actividad de hoy día va a ser un poco una continuación en cierto sentido, pero también una profundización de algunos temas más interesantes que la gente quiera conocer. ¿Ok? Entonces, acá le voy a introducir, por un lado, nuevamente a Ignacio Contreras, que está ahí. Solamente para recordarles, Ignacio es estudiante de biología con mención en medio ambiente de la Universidad de Chile y es el director del Núcleo Pinta Roja. Y también tenemos el día de hoy a Juan Pablo Ciñuela. ¿Ya? Él es egresado de Biología Marina de la Pontificia Universidad Católica de Chile y él trabaja en Subelab como asistente de investigación. ¿Ya? Él también es un educador, divulgador marino. Así que también acá, acá lo tenemos en compañía de nosotros para conversar un ratito, para reflexionar sobre algunas cosas, como ya mencioné anteriormente. Vemos de nuevo. Sí, Sí, hoy día esperemos que podamos profundizar de alguna cosa que creo que de hecho quedamos con una pregunta que ya no me acuerdo cuál era, del live de Instagram. Eh, sí, 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 sí. no sé si alguien la Eh, habrá notado, pero yo no. Me parece que déjame buscarlo. Igual de todas formas quería partir antes de llegar ahí, porque esa era como una pregunta como que necesitaba un poco más de contexto también, creo yo. Un poquito para resumir un poquito lo que estuvimos hablando ayer. Bueno, los chiquillos un poco nos conversaron sobre el que hacían en cada laboratorio, cuál era como el enfoque de investigación y un poco también las experiencias personales de ellos y muchas otras cosas, sobre todo de como calentamiento global y también contaminantes. Y sobre esos dos últimos temas pasó algo bien interesante y es que habían muchas posibles respuestas porque había muchos posibles aristas distintas, ¿no? Esa era como un poquito la conclusión a la cual llegamos ayer, porque, por ejemplo, dependía del contaminante o dependía de qué intervención humana estábamos hablando, por ejemplo, ¿sí? Entonces, me gustaría quizás partir hoy día ya entrando un poquito en detalle en esas perspectivas, ¿no? Como, por ejemplo, respecto al uso de plásticos, ¿ya? Quizás el tema de los plásticos hoy en día para mal más que para bien, ha sido un boom y sobre todo por el tema de por ejemplo, la contaminación por mascarillas y por otras cosas. Entonces quería partir preguntándoles a ustedes dos cuáles son sus impresiones respecto a ese tema en particular aplicado a cada uno de los rubros que ustedes investigan, o que el laboratorio investiga en general, o la ruta de investigación. ¿Sí? No sé si se me entiende bien o no. Cómo vincularlos. Ujú. Eh, a ver cómo poder introducirla. Más o menos, lo que yo estoy haciendo es estamos trabajando con bosques de algas, específicamente con Wiro Palo, eh, que forma bosques submarinos, y yo creo que obviamente tiene un impacto muy negativo en los plásticos. Al menos al estar buceando, uno, bueno, siempre ve un poco de basura. Al menos no he visto acá tanta basura. Por ejemplo, muchas veces ves como redes de pesca que son también como de nylon o basura enredada entre medio de las algas. Y obviamente eso es un impacto porque, bueno, tapa el alga, los mismos animales se pueden estar comiendo este plástico y obviamente contamina ahí ya afecta a más organismos. Sobre todo sumando también más presión que tiene este sistema, que no solamente es la contaminación, sino, por ejemplo, la extracción de las mismas algas, la extracción de los mismos organismos que viven en torno a este ecosistema, más, no sé, efectos del cambio climático, todo suma y suma y afecta, como ya hemos visto, que ya el planeta un poco está colapsado, así que Ujú. obviamente el plástico va a afectar a todo el mar en este caso. Claro.
Claro, claro. Sí, Ignacio, ¿qué nos puedes decir? claro. Si hablamos de plástico en específico, uno podría hacer, por ejemplo, una división, ¿no es cierto?, entre macro y microplásticos. ¿Cierto? Mm, Es una división que realmente se hace. Y eso afecta de distintas formas a las especies. En nuestro caso con Driftis, por ejemplo, el microplástico, por ejemplo, quizás se piensa, porque no es lo que se haya estudiado demasiado, más allá de abrir un par de estómagos, que puede afectar quizá más a las especies filtradoras, ¿no es cierto? La mantarraya, mm, el tiburón ballena, el tiburón peregrino, por ejemplo, que se alimentan básicamente engullendo grandes cantidades de agua y filtrando con unas como extensiones que tienen en el arco branquial, hacen como una especie de filtro y ahí van comiendo zooplancton, pero después cuando tienes contaminantes como por ejemplo los microplásticos, podría estar afectándolos de mayor medida, más que por ejemplo a otras especies, aunque se sabe que también los microplásticos puede que suban un poco en las tramas tróficas y aunque la especie no se alimente por filtración, eh, termine con microplásticos igual. ujú, Y, y claro, el microplástico y el macroplástico también, se sabe que de repente se acumula en el estómago y eso de repente les da sensación de saciedad, por ejemplo, a las especies y dejan de comer por eso y después mueren de mm, inanición. Hay plásticos que tienen algunos compuestos que son eh, que un poco como que imitan la actividad de Claro. algunas hormonas, ujú, ¿no es cierto? Y eso puede tener, por ejemplo, consecuencias en la biología reproductiva. Por ejemplo, ese es otro tema. mm, Y después lo otro ya son los macroplásticos, que esos son pedazos de basura, ¿no es cierto?, flotando en este caso de plástico. Y claro, por ejemplo, a veces los típicos, todos los plásticos que tienen como esta forma circular, eh, que de repente cualquier pez o muchos, por ejemplo, los lobos marinos, de repente no es tan poco común encontrar un lobo marino, por ejemplo, en la costa con un pedazo de estos como anillos que son como para los baldes, por ejemplo, mm, en el cuello y después el animal va creciendo, ¿no es Ajá. cierto? Y lo empieza a asfixiar. Y con los tiburones puede pasar lo mismo, también puede ir nadando y encontrarse con un plástico de esa forma y asfixiándolo así. Entonces, eh, claro, es uno de los tantos problemas y como decía yo, le pone más presión a los ecosistemas y a las especies que forman parte de ellos. mm. Y por ejemplo, no sé si lo comentaste recién o no, porque igual estaba revisando una cosita puntual, pero la misma cadena trófica también imagino que habría como esta acumulación de plástico a medida que avance como no sé si está bien dicho el término cadena alimenticia o no, pero a medida que avanza eso, digamos, que alguien se come a alguien y así sucesivamente, ¿no? Me imagino. Sí, 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 eso lo mencioné un microsegundo. De que es claro, plásticos y otros contaminantes puede que eso, empiecen como a subir en la cadena, porque se lo come una especie más pequeña y después las especies que se comen a esa especie pequeña, al ingerir esto y no poder digerir el plástico, quedan con el plástico ahí. Mm, Pues, Ujú. No sé si en el caso pasa lo mismo con el plástico, pero con otros contaminantes, como que se bioacumulan subiendo esta trama trófica y aumentan. En cambio, no sé, bueno, las otras cosas como nutrientes son al revés, pues, a medida que se va traspasando, se va disminuyendo. En este mm, caso, con contaminantes, el efecto mm, contrario, que aumenta cada vez que pasa de un organismo a otro. Y así como el último, el que está como en el top de la cadena, como el que tiene más contaminantes. Por ejemplo, pasa como grandes carnívoros en el mar, también como por ejemplo atunes. Uno piensa que comer atún es súper sano, pero pueden que estén llenos de acumulado como mercurio, contaminantes. Entonces, mm, sí, se va traspasando todo y nos llega después a nosotros mismos. claro. Somos los que al final contaminamos y nos llega de rebote por todos lados. Claro.
había otro contaminante bien interesante que también fue mencionado ayer y tenía que ver con el petróleo, porque hemos visto también en algunos casos puntuales, no sé si, no estoy muy seguro si acá en Chile en particular últimamente hayamos vivido con algún derrame de petróleo importante, y ahí ustedes ojalá me corrijan, pero en el mundo generalmente esto es algo que suele ocurrir con cierta... no sé si periodicidad, pero cada cierto tiempo tú ves en las noticias que pasa eso, digamos. Eh, ¿Cuál es un poco el efecto que en ese sentido tiene el petróleo sobre los organismos de los cuales ustedes investigan un poco? Wow. Yo creo que sí puede ser terrible porque de partida el petróleo es una sustancia tóxica que se acumula en el agua, súper denso, no permite que penetre la luz, todo se contamina y va al final matando todo. Al final, por ejemplo, a ver acá, hace un tiempo atrás, me acuerdo que cerca de Ventanas por ahí, Quintero le ocurrió un derrame de petróleo feo, o sea, fue unos años atrás, a lo mejor 10 años atrás. Y claro, esa es una zona bien de sacrificio, todo ese lugar, y Mm, ya tiene mucho impacto, pero de por sí ya, independiente de qué ecosistema estamos hablando, de qué organismo, es un impacto negativo para todos. O sea, en el tema mío que es algas y bosques de algas en general, también es como se afecta a la alga, esta no permite que haga producción primaria, después las algas se mueren y así toda esta estructura, porque las algas forman bosques que son igual que los bosques como terrestres, que hay mm, pajaritos, hay, no sé, bichitos, acá igual, en un bosque de algas hay muchos peces, invertebrados, de todo, animales de todo tipo, entonces al final afecta ya a un ecosistema completo. mm, Sí, y bueno, en general, todos los derrames de plástico van a ser más probables cerca de puertos. Entonces es algo claro, de repente no se ven todos los días estos derrames gigantes que salen en las noticias, por ejemplo, pero de repente los barcos derraman un poco de petróleo cada vez que operan. mm, Y eso ocurre con más frecuencia en actividades portuarias, y eso, por ejemplo, es una de las consecuencias que tendría Dominga, mm. y dentro de las cosas que quieren hacer allá en el archipiélago de Humboldt. Acabas de tomar un tema muy, muy Claro, ¿no? interesante que podríamos como conversar un buen rato. Ah, perdón, te interrumpí sin querer, lo siento. No sé si querés comentar alguna cosa extra. No, no, yo no. No, no, que no solamente como la posibilidad de que puedan derramar petróleo, que puede ser como probable, eh, pero también tienen otro impacto, así como por ejemplo la bioacústica en el mar, sobre todo en lugares, por ejemplo, ahí, ¿no? En el archipiélago de Humboldt, donde hay tantos cetáceos y en el agua la comunicación para esas especies vía sonido es primordial para su vida, para su ciclo de vida, para su ecología, para su reproducción. Entonces ahí no solamente estamos hablando de contaminación por derrame, sino también Mm, acústica, que a lo mejor no se ve, pero se escucha, se escucha. Nosotros a lo mejor no la escuchamos, pero en el mar se propaga así el sonido mm, mucho más rápido que en el aire. claro, claro, Sí, claro. o también o sea, los mismos barcos, el hecho de pasar por ahí también aumenta la probabilidad de colisiones. Y de hecho, por Ah, ejemplo, la especie emblemática de allá de cetáceo, que es la ballena phil, ¿no es colisión. cierto? La Physalus, es una de las que se ha visto que es más como propensa por sus hábitos, o no sé, yo no soy ecólogo de ballenas, así que, pero por lo que leo por sus hábitos es como la que es más propensa a sufrir por colisiones con embarcaciones grandes. Entonces también esto es otro problema, dentro de muchos otros. Mm, Ese proyecto. ujú. Súper, súper. Bueno, estaba planteando un poquito una reflexión personal, o no sé cómo escuché como un poquito de rebote, que tenía que ver con Dominga, ¿ya? Y quería hacerle la pregunta, que quizás esto es una pregunta un poquito más como difícil, no sé. ¿Por qué desde el punto de vista de la ecología marina? ¿Por qué no a Dominga? ¿Ya? ¿Cuál es como su reflexión respecto al impacto que podría generar en cada uno, en el ecosistema marino en sí, en realidad?
¿Cuál es como el efecto que podría existir? Eh, o sea, la respuesta sería porque sí, a Dominga. O No, sea, bueno. es que el tema ya, es que pasa mucho en Chile por el sistema económico imperante, qué sé yo, Mm, que Dominga es un poco cortoplacista en el sentido de que el gran argumento que se da a favor y que es el que ocupan desde la empresa es que da trabajo, ¿no es cierto? mm, Eh, pero, pero de hecho entiendo que ellos mismos han transparentado que no es algo que sea a largo plazo, no es trabajo para toda la vida, sino claro. que es por un tiempo y ya después un gran porcentaje de la fuerza de trabajo de ese proyecto se va. Entonces tampoco es un gran aporte en el largo plazo. Y el tema es que, claro, justo ese proyecto se quería instalar en un hotspot de biodiversidad. O sea, es un Ujú, sector que tiene características eh, biológicas un poco únicas. Y, o sea, ¿por qué vamos a priorizar, ¿no es cierto?, 20 años de trabajo por básicamente farrearnos un ecosistema que ha tardado millones de años en coevolucionar y que es un punto importante para especies amenazadas, por ejemplo, mm, para el pingüino de Humboldt, para las ballenas que se han estado tantos años intentando recuperar después de la industria ballenera, que en Chile de hecho fue fuerte. ¿Por qué vamos a hacer este proyecto para ir en contra de todos esos esfuerzos que se han hecho antes? claro. Entonces, es un poco tratar de cambiar el switch, encuentro yo, tratar de pasar a un modelo de todo, de mercado, de ideológico, si quieres usar esa palabra, Mm, ¿cómo se llama? En que tratemos de coexistir y no creer que el planeta es un reservorio inagotable que podemos utilizar y cuando ya no nos sirve lo botamos y vamos a destruir el siguiente ecosistema. Entonces, mm, eso es como, no solo el proyecto en sí y el arrastre de consecuencias negativas que tiene para cada una de las especies que se encuentran ahí, sino que es también un tema como de cómo pensamos y cómo actuamos como sociedad frente a, a estos proyectos y al, a nuestra relación con la naturaleza en general. claro. Ujú. Me extendí mucho, pero No, no, está súper bien. Está súper bien. Oye, ¿puedes repetir la pregunta? Cuando hiciste la pregunta me caí, se me cayó y no pude escuchar la pregunta entera. Era un poquito la reflexión, en Disculpa. síntesis, un poco la reflexión desde el punto de vista más como de la ciencia detrás de la ecología marina, un poco, sobre proyectos como Dominga. ¿Qué es lo que un poco que se puede reflexionar al respecto, digamos? Como desde esa clase de proyectos y el impacto que podrían generar. Claro, Entonces, o sea, como proyectos de esa magnitud en lugares, como decía el Ignacio, tan prístino y como laboratorios naturales, sería como un, no sé, destrucción, porque yo he estado varias veces trabajando por distintos proyectos justo en ese archipiélago y de verdad la riqueza marina que hay es increíble, increíble. Tú encontráis de todo allá, delfines, pingüinos, muchas especies de aves, especies de cetáceos, de peces, de invertebrados que es único acá en Chile y sacrificar por no sé, con pocos años de producción ahí, con estas industrias mineras, 20 años y sacrificar a un ecosistema que creo que ha sido nombrado por, no sé, con Silvia Erm como uno de los como, hotspot
a Mm, nivel mundial, que son pocos lugares así como de esperanza que quedan en el mundo con tanta riqueza, diversidad, que no hay en ninguna parte, sería terrible, así hacer como sacrificar otra zona del planeta con estas características ecológicas tan increíbles que no solamente a lo mejor hay animales que viven ahí en este ecosistema, sino animales que migran, como son las ballenas, que entonces como mm, que no solamente como proteger un pedacito de mar, sino a lo mejor, no sé, pues, mucho más, agrandar este, como lugares así, porque las ballenas vienen acá cada año, pero una vez que salen como de este parque o este lugar protegido, ya están desprotegidas. Entonces, no mm. solamente como tiene riesgos lugares porque están haciendo cosas directamente ahí o cercanos, sino al final involucra mucho más especies que están en movimiento continuamente. Bueno, son las ballenas, que son las más emblemáticas ahí del archipiélago de Humboldt. Mm. Ujú. Sí, ahí muy buenas reflexiones ambas, la verdad. Muy, muy completas y muy, también muy educativo todo. Ayer un concepto muy particular que me fue dando hartas vueltas cuando estuve como pensando hoy día que podríamos hablar un poquito, que es el concepto de barreteo, ¿ya? Para alguien probablemente de su disciplina es como algo como un concepto bastante estándar, pero digamos yo no vengo de esa área y como que me quedo dando vuelta exactamente qué significaba y qué implicancias tiene. Entonces, aprovecho justamente que hay dos personas del rubro para preguntarles un poco qué en sí es el barreteo Ah, y quién lo produce y, bueno, por qué sería algo importante de investigar, por así decirlo. mira, el barreteo es simplemente es la extracción de algas, de estas macroalgas. Por lo general extraen el güiro palo, la Lesonia trabeculata, y es la extracción, apagué el video porque se me está como cortando mucho en internet, parece. Ujú, Eh, es una forma de extracción del alga artesanal en la cual los pescadores bajan al fondo y ocupando una barreta, es como un fierro grande, extraen el alga por decir, desde su raíz, desde la base. ujú, Y claro, el alga se extrae en muchas partes, pero la extracción debe ser como también más, como medidas de manejo más estandarizadas, tampoco se sabe el efecto que tiene el barreteo sobre los ecosistemas costeros, porque el barreteo no se ha hecho hace tanto tiempo, entonces tampoco se sabe cuál es el efecto a largo plazo de extraer el bosque de algas. Entonces, eso es principalmente lo que estoy yo estudiando ahora, en el proyecto acá del SUBELAB, estamos estudiando cómo es el efecto del barreteo en diferentes lugares. Por ejemplo, estudiamos lugares de libre acceso, es decir, donde cualquiera puede ir a extraer recursos que no tienen a lo mejor un nivel de protección. Hacemos estudios ahí en esos lugares, también los comparamos con lugares donde hay protección, por ejemplo, áreas marinas protegidas, sobre todo ahí en Chañar de Aceituno, y también con lugares que son áreas de manejo, que tienen son lugares del mar donde los pescadores pueden extraer de forma medida, con cuotas anuales, cualquier recurso, o sea, que ellos tengan ahí en su plan de manejo, puede ser algas, peces o recursos bentónicos como por ejemplo lapa, locos. Entonces, este barreteo no se sabe bien el efecto que tiene y cuánto se demoran las algas en recuperarse después de que son barreteadas. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es, eh, vamos a hacer experimentos, es decir, vamos al bosque de algas, hacemos un parche, es decir, como un lugar donde extraemos estas algas y lo hemos estado monitoreando ya hace 3 temporadas, es decir, como hace un año y medio, cómo estos bosques, este lugar que se sacó toda el alga, se está recuperando. Es decir, si crecen algas nuevas, si llegan nuevos reclutas, o si estas algas han crecido, entonces eso no se sabe y estamos estudiando. Y mm, también hemos visto que, sobre todo comparando lugares como Open Access o lugares que están protegidos, lugares que manejan los pescadores, que claramente hay mayor biomasa de organismos en lugares que están protegidos o en lugares que tienen los pescadores en comparación
a los lugares que son de libre acceso. Entonces también eso influye. ¿Cuál es la fauna que hay? Si hay más organismos, si hay más especies involucradas o si no, no hay. Muchas veces se barretea y después queda el bosque sin nada de algas y llegan los erizos, ¿cierto? Y al final se empiezan a comer todo y desaparece el bosque de algas. Mm, ¿Aló? ya. Sí, sí, te escuchamos. Estaba reflexionando un poquito de lo que dijiste. Sí, yo no creo que tenga nada mucho que aportar en verdad, porque eso es un Ay, tema pero sí, icónico pensé que me había de... quedado pegado. No, está bien, se escucha bien. Es un tema icónico de Subelab y eso nosotros, toda la información que sabemos de barreteo la sacamos de Subelab. Solo aportar eso, que dentro de las especies que se ven afectadas por el barreteo es, por ejemplo, los condorictios ovíparos, como por ejemplo el tiburón pinta roja, o las redes costeras del género Sinterigia, que ponen sus cápsulas ovígeras, sus huevos, en los viropalos y en especial ellas prefieren las algas más grandes, más frondosas, porque son más firmes y así los huevos no quedan a la deriva, porque esa es la gracia y por qué las ponen en los güiros. Y en ese sentido, por ejemplo, quizá el barreteo sea una amenaza más grande para especies como el tiburón pinta roja que la sobrepesca, porque en general eh, el tiburón pinta roja no se extrae de forma dirigida, o sea, los pescadores no van a pescarlo, a veces sale como fauna acompañante en distintas pesquerías costeras, pero en general lo devuelven al agua, se ve que es más o menos dentro de los estándares para los tiburones, una especie más o menos resiliente, productiva, que no se demora tanto en crecer y madurar. Y aún así, con los niveles de pesca actuales, y se sabe que sale tiburón roja en las redes, por ejemplo, que van al, no sé, al congrio, por ejemplo, al congrio colorado y al congrio negro, que son especies más costeras. Ujú. Sale frecuentemente, pero no se ha visto como una disminución importante en el tiburón pinta roja con el producto de esto. Y de hecho, de nuevo, muchas veces los liberan. Y es bastante, utilizando un chilenismo, es bastante carne de perro el tiburón pinta roja. Puede estar harto tiempo fuera del agua, y si tú lo Mm. devuelves o lo recuperas un poco en una poza intermareal, se va nadando y hace su vida tiburonil sin problemas. En cambio, es que tú le destruyes el hábitat, y como se llama esto, la estructura que ellos ocupan para poner sus huevos, esa puede ser una amenaza mucho más importante para esta especie que no se ve tan afectada quizá con la pesca. Eso. Mm, súper, súper. Sí, ¿Mm? sí, las algas forman ahí un ecosistema tridimensional que hay muchos organismos, o sea, uno a simple vista puede ver, no sé, pues, caracoles pegados, cangrejos, peces entre medio de ahí de las frondas, pero si nos vamos más profundo, más chiquitito, esto, hay miles de organismos que viven ahí. Entonces, como al final, súper rico, es un ambiente muy diverso, que al final sacar una alga no solamente involucra a un organismo, sino a todos los que dependen de esta alga. Tiburones, como Mm, decía el Ignacio. Sobre todo aquí el pinta roja. súper, súper. Em, ya, Ignacio, para hacerte una pregunta como dirigidamente a ti, ya que la otra pregunta era como un poquito para ellos también, para Subelab en particular. Am, siempre, desde que conozco el grupo de ustedes, siempre me he hecho la misma pregunta y nunca he tenido la chance de preguntarla. Es como, ¿por qué de todos los animales eligieron como núcleo pinta roja? ¿Por qué eligieron al tiburón pinta roja para que sea como su emblema, como el nombre del equipo? Si nos puedes contar un poquito. Eh, por, por un par de razones. En primer lugar, lo, la, el proyecto que después se terminó convirtiendo en Núcleo Quinta Roja parte de un proyecto de investigación que nosotros, ¿cómo se llama esto?
partimos pidiendo un poco, buscando financiamiento en la DAE de la Ya. facultad. Mm, Porque queríamos hacer un proyecto de biología reproductiva de tinta roja. Entonces, al hacer eso, se nos un poco ofreció la posibilidad de repente, aparte de financiar el proyecto, hacer un taller que terminó siendo el taller de conflictos de la facultad, el taller extra programático, ujú. que se hizo en 2019, antes de la pandemia. Hicimos 2 semestres. Eh, ¿Cómo se llama esto? Y dentro de ese taller nació como la idea de expandir un poco esto no solamente como a la facultad, sino que queríamos como una instancia de educación, como una página, y después bastantes iteraciones más, y ahora estamos con Núcleo Tinta Roja. Mm, Entonces todo partió por un proyecto en que la especie era el tiburón pinta roja. Esa es una razón. Y la otra es que el tiburón pinta roja es como el condrictio predilecto para todas las personas básicamente que terminan estudiando tiburones en Chile, porque es una especie como común en los laboratorios, en las colecciones. Entonces, toda la gente que estudia biología marina, veterinaria o todas las carreras similares, cuando tienen ellos el curso de zoología, de vertebrados marinos, de peces o lo que sea el ramo que tenga cada carrera, cuando ven con directos ven al tiburón pinta roja. Entonces, para mucha de la gente que termina convirtiéndose en investigador o investigadora de tiburones, el pinta roja es como el primer tiburón que ven, que pueden como hacerle disección y ¿cómo se llama esto? Y tocar y manipular. Entonces, para la mayoría probablemente es la primera especie con la que se trabaja. mm. Eh, entonces también Me imagino que como también es la más abundante costera. dentro del, o sea, claro, dentro del kelp, sí, porque claro, también están los otros fondos más blandos de arena, qué sé yo. De ahí quizás hay otras, se supone que hay toyo, hay el Mustelus, pero está en peligro crítico y se ve Ujú. poco. Eh, en cambio, sí, pues, el Así tiburón es. tinta roja Ah, es más abundante. Sí. y al menos el único especie que he visto acá es pintarroja, así como que, claro, como el más fácil también de conseguir para poder trabajar en un laboratorio. Mm. Entonces, Sí. como el organismo modelo en sí, para así decirlo. Para condritos en Chile, sí. Ya, Porque para otras partes del mundo, por ejemplo, se ocupa mucho el que se llama toyo de cachos, acá, el Squalus acanthus. Ese es como el condrictio modelo en otras partes del mundo, pero en Chile en específico es el pintarrojo. ya, ya, perfecto, perfecto. Bueno, ahora sé un poco más de la historia de ustedes también. Les quería preguntar a ambos una pregunta un poquito más para, como, no sé, por si alguien que está viendo esto ahora desde Instagram o desde Facebook o desde YouTube, aprovecho de dar un saludo a toda esa gente. Si alguien alguna persona le gustaría como ser en el futuro estudiar biología marina, por ejemplo, o estudiar como biología en general y irse como a medio ambiente o otras cosas. ¿Qué consejos le darían a esa persona que está viendo eso como un futuro posible? ¿Y qué le tiene que gustar y qué no le tiene que gustar, por así decirlo? Uf. A ver, yo creo que sí o sí le tiene que gustar mucho, mucha vocación, porque muchas personas cuando quieren, se meten a estudiar a la carrera, sobre todo biología marina, creen que van a ver delfines, ballenas y muchos animales que uno se imagina que es lo que va a trabajar al final, eh, porque es como que lo que más uno conoce. Desde chico Mm. uno, no sé, los delfines, las ballenas, los pingüinos, las focas. Pero es muy grande la carrera, o sea, muy amplia al final, y al final uno termina trabajando en otra cosa que descubrió en el camino y de verdad tienes que tener mucha vocación, al menos en mi parte me ha tocado ser un poco nómade por esta carrera,
estar por allá, por acá, viviendo por distintas partes. Igual es difícil, o sea, para las personas que les gusta, no sé, estar tranquilo en una casa siempre, algo haciendo sus cosas como más rutinarias, es diferente, al menos en mi caso lo digo, porque me ha tocado también trabajar en varias partes, también fuera del país, y claro, he aprendido mucho, he conocido lugares muy hermosos, pero también he tenido esa parte de estar también mucho rato solo, afuera, extrañando, pero es como, al Mm. final es parte y se disfruta igual. Pero claro, la vocación ahí tiene que ir en primer lugar, Mm. pero sí, se lo recomiendo. Sí, o sea, claro, primero un disclaimer porque yo tampoco quiero dar como tantos consejos de vida porque en general, pero la experiencia de cada persona es distinta, sus motivaciones pueden ser distintas y en verdad creo que todos acá estamos como, ¿cómo se llama esto? Somos un poco jóvenes en el área, ¿no? No somos como un investigador que ya está retirándose después de haber sido académico por 30 años. Entonces, Mm. puede que lo que vivamos ahora no sea lo mismo que después nos pase después y tengamos como una reflexión en ese sentido. Pero dicho eso, claro, se requiere para la ciencia en general y en especial para la parte como de biología y ecología, o sea, para la parte como menos quizás ligada a la producción, eh, se requiere mucha vocación porque es difícil encontrar que te paguen por hacer, Ajá. por- nadie prácticamente te va a ir a pagar por ir a cuidar ballenas, por ejemplo, no, nadie. Es un porcentaje muy Soy haciendo ínfimo, voluntario. sí. De Mm. hecho, sí, claro. Entonces, claro, se requiere mucha vocación porque hay que estar motivado, uno tiene que tener harta tolerancia a la frustración, por ejemplo, de que el muestreo no sale, de que te diste 3 veces postular al fondo y recién a la cuarta quedaste, eh, de que, eh, no sé, muchas cosas a veces no funcionan como uno quiere. Y de hecho yo tampoco llegué acá saliendo de cuarto medio, también me di mis vueltas en la vida y después como que, porque siempre me gustaron los tiburones desde chico, pero para hacerlo como más o menos mi proyección como de carrera y de trabajo me costó mucho más. Eh, Porque claro, la vida da vueltas. Y lo otro Mm. es que, y un poco ligado a esto, es que aunque tú te dediques por ejemplo, trabajar con alguna especie carismática, no vas a estar 24/7 en terreno nadando con tiburones ballena, por ejemplo. Terreno. Eso no va a pasar. Tienes que, es mucho estar frente al computador. Y no solamente tú vas a estudiar animales, tienes que estudiar química, tienes que estudiar física, tienes que saber cálculo, tienes que saber programar un poco. Ahora todos los cálculos estadísticos se hacen en R, por ejemplo. Tienes que saber hasta de, por ejemplo, meterte a conocer de la legislación chilena, si es que trabaja acá o de otros países, por ejemplo, para la protección de las especies. Es una cosa bien como, tienes que saber de muchas cosas, y no solamente como de los animalitos o de las plantitas, si es que es lo que tú quieres hacer. Claro. Pero aún así, si es que te quedas, y si es que tienes como, ¿cómo se llama esto? La suerte y has como golpeado hartas puertas y qué sé yo, es igual gratificante porque es como muy, como es vocacional, si al final como que te resulta, entre comillas, es gratificante. Pero la ventaja también de eso, de ser una carrera diferente a la del resto, es que uno puede ir a cualquier lugar, o sea, independiente de que sea un biólogo marino de acá de Chile, eso no te limita a que puedas ir a otros lugares también a trabajar y a seguir perfeccionándote. Y eso también es muy genial porque te da esa capacidad de poder ir.
trabajar a otros lugares, conocer otras culturas, otros métodos de estudio, otras personas, y así uno va agrandando como esta red de contactos que al final no son mucha gente, independiente a lo mejor del tema, no sé, tiburones, tortugas, algas, al final igual es un círculo muy chiquitito que al final uno termina ahí conociéndose y todo se entremezcla. Por ejemplo, yo al Ignacio nos conocimos haciendo talleres de las fosas de las Marianas, por ejemplo. Sí, También, sí, pasa ¿cierto? mucho que es muy chistoso que a veces como que uno encuentra que todo el mundo se conoce, todos nos conocemos entre nosotros. De alguna u otra forma todos al Así menos nos es. cachamos así como de nombre. Es un círculo más o menos cerrado, sí. Mm, O no sé si cerrado, es como ya no es como exclusivo, pero es como pequeño. Es pequeño. Pequeño. mm, Es que no son muchas personas al final. O mucha gente se mete a la carrera al principio y ya segundo año queda ahí la mitad, tercer año queda, ya no queda casi nadie. Cuarto año ya salen poquitito. mm. Mejor, menos competencia. No, no, pero Mm, ahí se ve quién realmente tiene vocación, claro. que le gusta la carrera. Mm. Sí, más encima como que todos los años, o sea, todos los primeros años en general de las carreras científicas siempre son como las más pesadas, porque son como justo aquellos ramos que no Claro, y necesariamente tú llegaste como a pensar que iba a tener, como matemática o física, cosas así. así es. Claro, llegáis y tenía el tiro cálculo, álgebra. ¿Y cuándo vamos a ver, no sé, peces o algo marino? Como de a Claro. poquitito, ya como al tercer año, al menos yo estoy en la Cato, ya en tercer año teníamos como todos más ramos más específicos, oceanografía, microbiología, cosas más marinas, porque en los primeros años es como ya la ciencia así básica en general, física, Mm, química, también los cálculos, matemáticas, al final tenéis que aprender de todo al principio para poder ser un experto biólogo marino ahí sabiendo de todo. Pero claro, hay que ir tomando todos estos ramos que a lo mejor mucha gente no pensaría tomarlo al principio de la carrera, pero hay que hacerlo nomás. mm, claro, claro. Bueno, paso a avisar a la gente que está viéndonos ahora que si tiene preguntas puede ir dejándolas donde sea, donde estén. Si están en YouTube ahora pueden dejarlas en YouTube y me avisan a mí por debajo. Por lo mismo por Instagram, Facebook y por acá por Zoom. O sea, para la gente que acá está directamente en Zoom tienen el privilegio de que pueden directamente preguntar y yo les voy a ver al tiro. Así que para que lo sepan desde ahora. Voy a cambiar un poquito el tema como en 180 grados radicalmente. Y quería preguntarles sobre algunas cosas un poquito más políticas, quizá. ¿Ya? Estamos en un contexto de nueva constitución. Sí, esto todos más o menos lo sabemos. De hecho, hace poquito ya formalmente empezó la escritura de la constitución. Y en ese sentido, quería preguntarles sobre qué consideran, cuáles son como elementos fundamentales que involucra el tema de los ecosistemas marinos, por ejemplo, de Chile, que deberían ser considerados en la Constitución, que piensan que deberían ser importantes de que estén ahí, como principios al menos. Sí, yo creo que, a ver, en la Constitución, como es claro, uno podría decir como la gran ley, a veces no se puede o no conviene que sea quizás tan específica y, por ejemplo, yo no podría, por ejemplo, Que pensar obviamente se que debería estuviera como, no sé, como pues que la involucrar Constitución directamente a las protegiera a los tiburones. personas dentro Oh, están solapando, creo. de un ambiente. Está Espérate, con... Oh, no, murió. escucha, ¿qué fue? No, pero... Pero va a volver Sí, en algún momento. No sé si se me escuchó lo que estaba diciendo, pero sí, 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 sí. claro, como que es una cuestión más general, uno no podría decir, por ejemplo, que quiero que en la Constitución diga que se va a proteger los tiburones, no, sino que se trata más de
de tener un marco y que esto quizá liga un poco a lo que dije con respecto a Dominga, en que se deje un poco de considerar al ecosistema y a sus recursos como eso, solamente como un recurso desechable que si me sirve bien, si no, chao y pasamos al siguiente, sino que tratar de que se integre una, una visión de mundo que trate más de coexistir. Entonces, claro, esto puede sonar un poco muy de repente como medio estupidez, así como la ola mística, qué sé yo, pero sí, o sea, hay, ah, hay propuestas, hay un grupo que dentro de los y las convencionales que está abogando por incluir un poco una mejor relación con la naturaleza, básicamente. Mm, Y eso va a incluir a los recursos marinos y también no solamente a proteger como los animalitos de la plantita, sino que también las comunidades y la gente que depende de estos ecosistemas como más directamente. Por ejemplo, el sector de la pesca, por ejemplo. Todas mm, las comunidades que dependen directamente de eso, eh, en la Constitución y también, por ejemplo, en tener una mejor ley de pesca. Eh, para proteger, por ejemplo, a comunidades que han estado toda su vida ligadas al océano, pescadores o comunidades, por ejemplo, eh, como la que hace poquito se oficializó, entre comillas, se hizo como legal el pueblo Chango, por ejemplo, que tiene mm, una tradición costera en el centro norte de Chile. Y al final, claro, todo está conectado, aunque hay ciertas personas que no lo quieran admitir, que todo lo que es mm, derechos humanos y ecosistemas, y incluso también producción, porque si tenemos un ecosistema sano, podemos tener como más recursos y podemos comer y podemos vender y bla, bla, bla. claro. Entonces todo está relacionado. Ujú. Esto. Me fui en la bola, pero No, no, tranquilo, está bien, súper. Eh, ahora sí, ahora te podemos escucharte Y yo me caí con... entre medio. No. Sí, Sí, no, que no tengo mala conexión. sí, pero no te preocupes. Claro, debería haber más como involucrar también más a las comunidades, porque, o sea, si es que o sea, deberían directamente trabajar con las comunidades locales, que ellos saben lo que está pasando en el lugar, ellos dependen directamente del lugar donde viven, de sus recursos, por ejemplo, volviendo al tema no dominga, ahí no solamente se afecta a un ecosistema marino, sino también a la gente que vive en torno a esto. Y gente que vive así de forma responsable, que hace, no sé, turismo, educación ambiental, y de eso vive la gente y la gente se lleva esa impresión del lugar. Entonces como que debería como hacer, trabajar directamente con las comunidades para poder resolver los problemas, trabajar esos problemas y ver si se pueden solucionar o hacer más cosas para poder proteger e involucrar sí o sí a, a nosotros mismos con la naturaleza, porque siempre se pone como en el último plano. O sea, Mm, siempre queremos extraer algo, algún recurso, y nunca se hacen planes de evaluación ambiental buenos, porque siempre hay cosas extrañas. Entonces, como que debería tomarse también más en cuenta esa parte como con la gente local, con las comunidades que viven ahí. claro, claro. O sea, una constitución que vea sí o sí los problemas ambientales en primer plano, no el último lugar. Al final dependemos de ello. La gente como que no entiende que somos parte de un planeta y que dependemos de todo. Mucha gente cree que somos la única especie y no dependemos de nada, pero al final no es Mm, cierto. Si colapsa uno, van a empezar a colapsar todos y claro. nosotros también. Así que debería ser como
una constitución que sí o sí tenga políticas públicas ambientales bien marcadas. Dale, súper, súper, súper. Muchas gracias por la reflexión de ambos. Creo que eh, son opiniones muy, muy importantes, sobre todo de gente que trabaja en el rubro y que sabe que todos estos elementos son sumamente importantes de considerar, ¿no? Así que tenemos una pregunta acá en el chat de Catrina Valenzuela. Les voy a leer porque es bastante larga. Dice, hola, soy Catrina y siempre me gustó la biología marina y todo el mundo de los océanos. Y siempre fue una opción en mi vida. Pero terminé estudiando diseño gráfico. Siempre he requerido unir el diseño gráfico, es específicamente el diseño de información. Hay como muchos peros. Pero nunca he conocido a alguien en Chile que trabaje uniendo estas temáticas. La pregunta es si, ¿es una oportunidad para llevar la biología marina más cercana a la gente? Ah, querido, dice. No sé si entiende un poquito la pregunta. Había una parte, la primera parte no te entendí bien. Es lo que sabe, no sé si, ¿Como bueno, relacionándola con qué? Con con temas diseño gráfico en con particular. diseño gráfico. Mm, Ay, obviamente que está muy ligado. O sea, al final un diseñador gráfico puede trabajar en la parte de como de educación, divulgación. Y he conocido gente que no es porque estudió diseño gráfico, tiene que trabajar como algún, no sé, agencia de publicidad. mm, Hay mucha gente que se dedica a la parte de conservación, trabajando como diseñador gráfico, programas, proyectos. Yo creo que todo es muy vinculable si uno quiere. Depende ahí del enfoque que uno le quiere dar a la carrera. Estar siendo, no sé, abogado, uno puede trabajar en temas marinos. Y conozco ahí gente que lo hace. mm, Sí, o gente de ciencias sociales y de cosas como uno Ujú. puede pensar así como, "Oh, no tiene nada que ver, pero no. El mismo tiburones, Ah, hay hasta, sociólogos que estudian tiburones. Más la relación quizás entre tiburones y gente o qué sé yo, pero conservación de condritos igual. Y también, ojo que a veces no nosotros, pero las grandes ONGs que tienen ya más tiempo y que tienen más recursos, ¿cómo se llama esto? A veces tienen dentro de esos equipos diseñadores gráficos, ¿cómo se llama esto? gráficos. Para todo lo que es el área de divulgación, para armar los posts, o sea, claro, el encargado científico quizá ahí de la ONG pues, pone toda la parte de ciencia, los datos, y después ya eso se diagrama y el diseñador gráfico hace el post final para las redes sociales, por ejemplo. mm, Y en algunas organizaciones grandes buscan y es un trabajo y es pagado y puedes como hasta vivir de eso dependiendo de la ONG. Claro, las más chicas, por ejemplo, como que las pocas personas que la conforman hacemos todo mm, voluntariamente, pero hay oportunidades de otras quizás ONGs, organizaciones que justo trabajan en eso y requieren gente, por ejemplo, de diseño gráfico. O, por ejemplo, hay algunas editoriales que se especializan, por ejemplo, en crearle libros de fauna, por ejemplo, o de naturaleza en general. También tienen, ¿cómo se llama esto? Gente de este sector, de este rubro, encargados de eso. Y al final, claro, tú pegas como diagramar de libros sobre ecosistemas marinos, por ejemplo. mm. Entonces, sí, es cosa de, ¿cómo se llama esto? De repente buscar. No es como mandar a hacer la tarea a la casa, como ya busca bien, sino que realmente sí, sí existe y se puede. Mm, La- lo bonito a veces de algunas carreras es que, claro, no son amplias, no son tan limitadas a cierta actividad en específico. claro, claro, claro. Ahí no sé si quedó clara con la respuesta, la pregunta en sí. Ahí, bacán. Ahí pulgar arriba, así que imaginamos que está bien. Gracias, Katrina.
Nos estamos acercando ya casi al final del día de hoy. Como les había dicho, va a ser una horita. Ya estamos ya a las 6:10 casi. Em, ¿Alguna invitación, algún comentario final que quieran decir, chiquillos? Para ir como ya cerrando un poquito todo lo que hemos conversado, que si se dan cuenta, igual han sido temas igual diversos y, Ajá. y bien interesantes de por sí. No, yo solamente, aparte de no agradecer la Bueno, oportunidad, hace tiempo que no me metí a charlas, la verdad. Que quedé un poco chato después del 2020, ¿no? Honestamente. Que me metí a muchas cosas, pero después estamos como retomando y ya después ojalá más tirado para el verano queremos ojalá en Pinta Roja hacer alguna actividad presencial, así que queden atentos a eso y en un poquito menos de una hora, a las 7, nosotros con Fundación Osa Nostra tenemos el lanzamiento de el proyecto Tiburones a la Vista, que es, también como les dije ayer, es un complemento a la guía de tiburones y rayas y quimeras del sur de Chile que lanzamos hace poquito en agosto. Ujú. Es un paquete educativo que incluye con actividades gratuitas para que nuestros niños y niñas aprendan sobre tiburones. Eso. El lanzamiento es eso, a las 7. genial. Buena. Ahí el link está en el Me tinca, me Instagram tinca. de Igual, no sé, voy a Oceanósfera. invitar a todos y a todas. Eso. Dale nomás, dale nomás. Sí, Dale. te doy el pase. Es que estoy medio pegado, entonces como que nada, que invitar a todas y a todos y a todas. También si quieren preguntar más sobre el tema de bosques, de algas, de peces, también pueden estar ahí seguir nuestras páginas de Superlab en Instagram. eh, por si quieren saber más información de los proyectos que estamos haciendo, que, bueno, yo hablé un poco de lo que estoy haciendo yo como en el proyecto, pero dentro del laboratorio hay varios proyectos que están en marcha, que están súper interesantes, hay gente que está estudiando. ¿Aló? ¿Me escucho? Sí, sí, te escuchamos. Súper. Gente que está estudiando, no sé, no solamente estos bosques de algas, sino también estos arrecifes mesofósicos que están acá un poco más profundos, que son muy inexplorados. Eh, no, hay mucha gente que está trabajando con cosas muy interesantes que tampoco se han hecho en Chile. Por ejemplo, patrones de migración de peces, que son cosas muy novedosas que no se han hecho en Chile y que ojalá ahí tengan buenos resultados para ver qué estudios hay acá y qué se puede aprender. Así que nada, pues, si quieren saber más sobre estos temas y seguirnos en nuestras redes sociales, sube el app. También está ahí, el otro Instagram de Kiel Project, que es más específico de bosques de algas. Invitados, invitados. Súper, súper. Gracias por las invitaciones. No sé si ustedes, me imagino que recibirán como gente, un poco cuando ya vaya como solucionando un poco el tema de la pandemia. Si Sí. ustedes están como en la situación de recibir como personas como pasantes o no sé, algo de ese estilo. No sé si, ¿qué nos pueden decir al respecto de eso? Nosotros tenemos la idea de hacer eso. ¿Cómo se llama esto? Pero claro, va a depender un poco de las condiciones de la pandemia para por ahí por febrero. Mm. Que tenemos la idea, esperamos poder hacer un voluntariado en que la gente aprende un poco de ¿cómo se llama esto? Del trabajo con tiburones y en específico un poco de muestrear en una caleta de pescadores artesanales. Cómo tomar las medidas, identificar las especies, las que se pueden devolverlas al mar, qué sé yo, y también quizás ayudar en alguna stand o feria científica. Más o menos, de eso más o menos trataría el voluntariado, pero a depender de eso también depende un poco de que nosotros estamos ahora, en este momento, intentando sacar la personalidad jurídica.
eh, Mm, con los estatutos, la verdad. Entonces, la idea es que ojalá también tengamos eso listo, cosa de que cuando nosotros extendamos un poco quizá el certificado de voluntariado, qué sé yo, tenga como el peso de que es una organización con root y todo eso. mm, Entonces, va un poco dependiendo de esas dos cosas, pero la idea es que sí. Y si no, ya para el próximo año, sí, definitivamente. mm. Súper, súper. Y en el caso de Suelab, que te pueden recibir gente o Mira, algún... ahora tenemos varios alumnos de la universidad haciendo sus pasantías, algunos trabajos de 295, 296, que son trabajos específicos ahí de la carrera. Así que sí, ahora tenemos a varios alumnos en el laboratorio ayudándonos. Así que está bien movido el laboratorio, con hartas personas, está bien entretenido. Y ahora, claro, como se ha ido activando este año, casi todo, casi todo, hemos empezado con los terrenos, estuvimos esta semana en terreno, el próximo martes nos vamos de nuevo a un terreno al norte, también como por 3 semanas, así que nada, ya sé, aprovechar que tenemos esta ventanita de buen tiempo y nada, está bien entretenida la cosa. Claro, si alguien tiene interés también de poder participar, si le gusta este tema, ahí nos escribe, ahí le escribe a la Ale y puede conversar ahí con gente del equipo a ver si Mm. puede trabajar con nosotros. Siempre es, ahí conversando siempre se pueden lograr cositas. Buenísimo. Ya, chiquillos, creo que estamos justo en la hora y sabiendo que ya después hay más actividades como las 7 en adelante, así que también darles la invitación y reinvitarlos para que vayan a todas las actividades que vienen de aquí en adelante. Así que nada, chiquillos, ha sido un placer tremendo. Siento que algún día deberíamos hacer un podcast o algo, porque estuvo muy interesante. Em, nada, cualquier cosa, ahí tienen las redes sociales de los chiquillos. Ayer también estuvieron en nuestra conversación por Instagram y ya saben cuáles son sus enlaces, sus páginas, así que pueden visitarlos. Y nada, estamos hablando cualquier cosita. Nosotros también estaremos prontamente dándoles más noticias sobre otras actividades que tenemos en mente para la próxima semana en particular. Todavía no queremos decir muchas cosas porque nos faltan algunos detalles, pero eso. Ujú. Que estén súper bien, chiquillos, que tengan un excelente fin de semana, que descansen harto y nada, pues estamos hablando cualquier cosita. Ok. Ya, pues muchas Ya. gracias, que igual a todos. Chao, que Muchas estén gracias por la súper. invitación y nos Ah, vemos. Chao, sí, Ignacio. Esto, Chao, nos vemos Kevin. en algún chao, otro que estén taller de súper. Nos exploradores. vemos. Y listo. Ya, Pablo, estamos listos.